Elementos de riego presurizado. La aplicación del agua por medio de métodos presurizados requiere de la instalación de diferentes equipos. El cabezal de control es el lugar donde se ubica la bomba impulsora del agua, los filtros, controladores de presión, el equipo aplicador de fertilizantes y las válvulas. Es recomendable que este sector esté protegido por una caseta o malla perimetral con el propósito de evitar robos y daños por animales. Dependiendo de la fuente de energía disponible, es el tipo de bomba que se debe elegir. En los últimos años, se ha hecho muy común el uso de bombas accionadas por motores eléctricos, las que pueden ser monofásicas para motores con potencia de entre 0,5 y 2 HP, o trifásicas para motores de mayor requerimiento de potencia. Si en el predio a regar no existe energía eléctrica, es posible el uso de motores accionados por combustibles como benzina o petróleo. Sin embargo, es necesario evaluar la rentabilidad del cultivo a regar, ya que no todos pueden pagar su alto costo de operación. En el mercado existen muchos tipos de bombas. El profesional que elabora el proyecto de riego debe estar capacitado para elegir la bomba adecuada para las necesidades del predio, de acuerdo a los requerimientos de caudal y presión del sector a regar. La selección de las bombas se realiza en base a catálogos y curvas características que relacionan presión y descarga. En los sistemas de riego presurizados, el agua sale a través de pequeños orificios. Por lo tanto, debe estar totalmente libre de impurezas y sedimentos que puedan obstruir los emisores. La limpieza del agua debe ser realizada por filtros, de los cuales existen diferentes tipos. El filtro de arena retiene las impurezas de tipo orgánico, como algas, y de tipo físico, como restos de materiales orgánicos y arcillas. La limpieza del filtro se efectúa por medio de una operación llamada retrolavado. El filtro de malla separa las impurezas de tipo físico, como arena, del agua. Su ubicación en el cabezal de control debe ser posterior al filtro de arena. Su limpieza se realiza en forma manual. La estructura principal del filtro es la superficie filtrante, la que está constituida por una malla metálica o de nylon con gran cantidad de orificios. Existen muchos tipos de filtros de malla y su capacidad de filtraje se determina por el número de METS, la que está en relación al tamaño de los espacios de los filtros. La elección del filtro debe realizarse en base al caudal que se requiere filtrar y al tamaño de las partículas sólidas que contenga el agua de riego. El filtro de anillos está constituido por una serie de anillos plásticos ranurados, los que retienen impurezas de tipo físico como arenas. Su limpieza se realiza en forma manual. Todo sistema de riego presurizado debe poseer al menos uno de estos tres tipos de filtros. Para que un sistema de riego opere en forma adecuada, es importante controlar la presión del agua dentro de él. Los manómetros son instrumentos que registran dicha presión. Las unidades de medidas son libras por pulgada cuadrada, metros de columna de agua o bares. Los manómetros deben ubicarse antes y después de los filtros para determinar cuál es el momento oportuno en que estos necesitan limpieza. Una diferencia de presión de aproximadamente 3 MCA o 0,3 bares indicaría que el filtro debe limpiarse. También es útil instalar manómetros en el cabezal de cada sector de riego con el fin de conocer la presión con la que llega el agua a los laterales. La válvula de aspiración, llamada también de pie o sapo, es la encargada de retener el agua que succiona la bomba y evitar que ésta se deseve. Debe ubicarse dentro de la fuente de agua y a una profundidad de por lo menos 20 centímetros sobre el fondo de ella. Las válvulas de compuerta o de espejo y las de bola o de paso tienen por función abrir, cerrar o regular la cantidad de agua que sale desde la bomba o que va a los diferentes sectores de riego. Se comercializan de diferentes medidas
construidas en metal o PVC. La válvula de aire tiene por función permitir la salida del aire que queda atrapado en el sistema de riego, como también permitir la entrada de aire a las tuberías cuando el flujo de agua se haya detenido, con el propósito de evitar la succión. Deben ubicarse después de la bomba y en los puntos en que las tuberías matrices tengan cambios de pendiente. El riego presurizado permite la aplicación de fertilizantes solubles a las plantas junto con el agua de riego. La incorporación de ellos se realiza por medio de equipos denominados inyectores de fertilizantes. En la foto se muestra un inyector tipo Venturi, el que posee una estrechez, la cual provoca un aumento en la velocidad del agua y la succión de la solución fertilizante desde un depósito que la contenga. La operación del riego presurizado puede ser automatizada para que los sectores se rieguen sin necesidad que alguna persona lo esté manejando. Esta operación la realizan los programadores de riego. Permiten la apertura y cierre de válvulas para sectorizar el riego y programar el tiempo de riego que requiere el cultivo en función de la demanda de la atmósfera. La válvula selenoide, en conjunto con el programador de riego, es la encargada de abrir o cerrar el flujo de agua en los sectores que se están regando en forma automática. El uso de bombas accionadas por electricidad hace imprescindible la instalación de un tablero para las conexiones eléctricas. Esta labor debe ser realizada por un técnico competente. Otro componente fundamental de un sistema de riego presurizado es la red de conducción y distribución. Está constituida por tuberías denominadas matrices o secundarias, construidas generalmente de PVC, y son las encargadas de distribuir el agua en forma subterránea hasta las laterales. Existen de diferentes diámetros y espesores, y su elección dependerá del caudal y presión que requiera el sistema. Las de color celeste se denominan PVC hidráulico y son las adecuadas para sistemas de riego presurizado, ya que soportan entre 20 y 100 MCA de presión. El material constituyente de estas tuberías es fácilmente destruido por el sol. Por lo tanto, es necesario proteger las tuberías expuestas a la luz del sol con pintura o una caseta. En el comercio existe una gran cantidad de accesorios de PVC conocidos como fittings. Entre ellos se encuentran los codos, uniones, Ts, terminales con hilo interior o exterior, reducciones, etc. Estos facilitan la labor de instalación, ya que permiten ubicar la tubería siguiendo las diferentes formas de los sectores a regar. Usar una cantidad exagerada de estos accesorios puede ocasionar una mala utilización de la energía que acciona la bomba. Las tuberías que se ubican junto a los árboles y que llevan los emisores están constituidas por polietileno, conocido comúnmente como plancha. Para insertar goteros de tipo botón o microaspersores es necesario abrir un orificio con un sacabocado y luego insertarlos en ellos. También existen goteros que se instalan cortando la tubería y luego se insertan en ella. Los diámetros más comunes usados son media o 3/4 de pulgada. Para evitar la acumulación de sedimentos dentro de ellos, es necesario abrirlos en sus extremos para permitir la salida del agua con suciedad. Los goteros son estructuras que disipan la presión que trae el agua dentro de la tubería lateral, permitiendo la salida del agua hacia el aire libre, en forma de gotas. Los caudales que descargan estas estructuras varían de 2 a 12 litros por hora. Existen diferentes tipos de goteros y es labor del diseñador del sistema elegirlos correctamente. Para esto, es necesario conocer las curvas de descarga de los goteros entregadas por los fabricantes. Últimamente, se ha generalizado la utilización de goteros autocompensados, que tienen la propiedad
de mantener constante su caudal ante variaciones de presión. Esto asegura una buena uniformidad en el riego de sectores ondulados o con pendiente. Otro sistema de riego presurizado es el denominado riego por microjet, en el cual el agua se aplica a la forma de lluvia fina y su distribución es por lo general circular alrededor del árbol, con diámetros de aproximadamente 50 centímetros hasta 6 o más metros. Los caudales que entregan varían entre 20 y 120 litros por hora, según la presión a que estén sometidos. Generalmente se utiliza uno por árbol. Cuando estos son jóvenes y se van insertando más microaspersores entre los árboles en la medida que estos crecen. Se utilizan para el riego de hortalizas al aire libre o en invernaderos, cuya distancia de plantación es pequeña. Funcionan en forma similar a los goteros, pero están constituidas por un material más flexible y de menor duración. La presión de operación varía entre 4 y 10 MCA. La implementación de un sistema de riego presurizado que utilice el agua proveniente de una noria o vertiente y riegue cultivos rentables permitirá mejorar la economía de los agricultores. El Estado, a través de la Comisión Nacional de Riego, dispone de fondos para financiar hasta en un 75% los costos de diseño e instalación de sistemas de riego por medio de la Ley 18.450. Si su interés es aprovechar las fuentes de agua disponible, acuda a su extensionista para que juntos, y por medio del riego, le cambien el paisaje al secano. Muy bien, jóvenes. ¿Qué les pareció? Interesante. Ok. Interesante. Complejo. Muy bien, vean. Por acá ustedes van a encontrar, vamos a ver cómo está. Vamos con la asistencia. Ok. Bueno, pues por acá ustedes van a encontrar el material, ¿verdad? Para esta práctica. De hecho, les adjunté aquí una presentación que tiene que ver con los componentes, ¿verdad? Pero en este caso vamos a modificarles el archivo porque sí, no, sí está bien. Muy bien. Entonces la parte de componentes pues la logramos cubrir con esta presentación que les acabo de pasar. Ok. Vean, algo muy importante en nuestro ámbito pues, es conocer los indicadores de la calidad del agua, ¿verdad? Un indicador, pues, se define como un parámetro o característica que permite conocer las condiciones del agua, ¿verdad? Las condiciones de calidad de cualquier tipo de agua. Claro, sin importar su uso y procedencia. Algo muy importante es que los indicadores van a cambiar, por ejemplo, de acuerdo al fin que queremos trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, si es un agua con fines recreativos, no va a tener los mismos parámetros que un agua que necesitamos para consumo humano, como agua potable, ¿verdad? O puede ser también que en el caso de un agua, pues, que la necesitemos para arriba, no tenga que ser como que si muy limpia, ¿verdad? O sin tantos contaminantes. Entonces, dependerá de realmente el uso que queramos darle. Así va a ser, pues, los indicadores que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Está claro que, por ejemplo, cuerpos de agua como lagunas, estanques y todo eso, pues, no son, digamos que, aguas para el consumo humano, pero sí pueden ser, por ejemplo, para la producción de peces, para usarla para riego, para eso sí puede ser usada, o para fines recreativos. Pero en caso de agua ya de descarga, que ya tienen otro tipo de contaminantes, hablemos de las descargas de una granja, pues estas aguas definitivamente pues podrían servir para algún tipo de riego, ¿verdad? Pero no para
para consumo humano. Otro aspecto muy importante es que también dependiendo los fines que tengamos, pues hay que tener cuidado, porque si un agua tiene muchos contaminantes, pues en algún momento puede afectar seriamente a la flora y fauna de un lugar. Muy bien. Es importante mencionar cómo se dividen los factores o los indicadores para determinar la calidad del agua. Cuando hablamos de indicadores físicos, ustedes rápido tienen que pensar en su olor, sabor, apariencia. La apariencia está relacionada con el color y turbiedad. Esos son parámetros físicos, ¿no? Si hablamos ya de indicadores químicos, pues entonces ya ahí hablamos de algún tipo de elemento que esté inserto en el agua, como carbonatos de calcio, magnesio, boro, azufre, ¿verdad? Que son elementos que en algún momento pueden caracterizar un agua y darle ciertas características, ¿verdad? Y hay indicadores biológicos, que cuando le cambié el formato creo que me distorsionó el texto, ¿verdad? Entonces, tenemos los indicadores biológicos. Los indicadores biológicos pues, se refiere realmente a los organismos, que por solo su presencia podríamos decir que un agua no puede ser utilizada para ciertos fines. ¿Ah? Estamos hablando de bacterias principalmente. Y claro, pues los indicadores biológicos pues tienden a irse mucho o tienden a desarrollarse cuando las aguas tienen mucha materia orgánica. Lo que es aguas que son cristalinas, azules como las que aparecen ahí, en la diapositiva con los delfines, pues son aguas bastante libres de tanto de materia orgánica como de componentes químicos. Entonces es un agua que en algún momento puede reunir las características para varios usos. Pero mientras el hombre empieza a contaminar, o sea, con sustancias químicas como detergentes, jabones, algunos agroquímicos, y empieza también a hacer descargas de su casa con materia orgánica, como heces, las aguas tienden a tomar una coloración verde, porque empiezan a reproducirse una serie de organismos, principalmente bacterias, y el agua tiende a tornarse de color verde, como se ve en el agua Matitlán. En el agua Matitlán, pues, su color verde se debe a esto, a la gran cantidad de residuos que nosotros podemos incorporar. Alguien me va a decir, miren, dije, es agua para tomar, definitivamente no se puede usar. Para uso recreativo, pues tampoco, no se debe hacer. Pero para riego sí, puede ser que sí pueda regar plantaciones forestales o alguna plantación agrícola, que no exista un contacto directo con la fruta, ¿verdad? Entonces puede ser, o puedo regar y después cuando yo coseche tengo que hacer un buen lavado de ese producto. Eso sí se puede hacer. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando yo hago una descarga, al inicio de la descarga, pues en los pocos metros, ustedes se van a dar cuenta que la cantidad de bacterias, de protozoos, de rotíferas, va a ser alta. Si se ven algunos crustáceos como cangrejos, camarones, pues es baja la plantación, incluso se pierden, se mueren todos. Pero conforme esta materia orgánica se va desintegrando por este tipo de organismos, el agua se empieza a mejorar, las calidades empiezan a mejorar y empieza a darse también en algún momento la aparición de estos crustáceos. O sea que un crustáceo, por ejemplo, un camarón, si lo ven en algún lugar, ya es un indicativo que el agua ya se está recuperando, que el agua tiene mejores condiciones, ¿verdad? Y como les decía, aquí al inicio, pues las bacterias están felices trabajando con los protozoos, desintegran, esto se va al fondo y el agua pues mejora sus calidades, en definitiva. Claro. Entonces, aquí podemos decir que el valor de los indicadores biológicos pues parece muy lógico. Y cuando hay más contaminación, hay más
más microorganismos, ¿verdad? Y cuando se empieza a dar un tiempo para que los microorganismos trabajen, se empieza a dar más aireación, se empieza a darle un recorrido al agua de un punto inicial a un punto final. Por eso es que cuando se da la descarga en un punto, evalúan la calidad que tiene al inicio de la descarga y luego evalúan la calidad que tiene 5 kilómetros abajo. Porque el agua al momento de ir corriendo, ir formando esa turbulencia, se va oxigenando, las bacterias van desintegrando la materia, entonces el agua tiende a ganar otra vez su calidad, tiende a descontaminarse. Ojo, siempre y cuando sean indicadores biológicos, pero si es químico, ese sí es un problema. Eliminar sustancias químicas del agua, eso sí puede ser complicado. Bueno, entonces, en el caso de los indicadores biológicos, pues al inicio, pues su daño puede ser alto. Pero después de un tiempo, pues este daño pues, se puede ir reduciendo. En cambio, en el caso de los químicos, bajar la concentración, digamos que es muy difícil. Y otra cosa, yo no puedo decir, solo voy a hacer un análisis biológico o un análisis químico. Los dos son necesarios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pueden estar afectando la fauna de un lugar. Vean aquí, algunos estudios muestran cómo, por ejemplo, las especies acuáticas se ven afectadas, ¿verdad? Por desapariciones de algún tipo de flora y apariciones de otras. Eso también puede en algún momento perjudicar. ¿Cómo puedo hacer las muestras, la toma de muestras? Bueno, lo primero que hay que definir es una base conceptual. Por ejemplo, tengo que definir por qué voy a hacer el muestreo, qué objetivos voy a tener, en qué va a consistir la evaluación y qué parámetros tengo que analizar. Después, tengo el muestreo, que defino el tipo de muestra, qué programa de muestreo voy a usar, la captación, preservación y manipulación en campo. Luego tengo que analizar también el tipo de muestra, si va a ser un análisis físico, químico o bacteriológico. Yo recomendaría los tres. Y tercero sería una generación, ¿sí?, de resultados en la oficina. Muy bien. Entonces, por acá tenemos el equipo que podemos usar para las muestras que van desde cubetas, algunos recipientes, ¿verdad?, que ustedes pueden tomar. La muestra puede variar de 100 a 100 ml. Muy bien, base de vidrio, plástico y algunas fotografías de cómo se toma la muestra. Aquí aparecen los parámetros que se pueden tomar, el material que se los puede llevar, volumen mínimo, qué tipo de preservación y tipo de manipuleo. Jóvenes, perdonen, pero tengo una emergencia. No puedo seguir ya más con ustedes. Eso es lo que tengo para ustedes, el material. Yo después me pongo al día y cualquier cosa me preguntan.